Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que de verdad me tiene dando vueltas en la cabeza últimamente y creo que a muchos de ustedes también les resonará. Hoy vamos a desentrañar un poquito esa confusión de identidad que a veces parece invadirnos y nos preguntaremos, ¿qué le pasa? Cuando sentimos que no estamos del todo seguros de quiénes somos, o quizás, ¿quiénes deberíamos ser? Es una pregunta grande, lo sé, pero prometo que exploraremos juntos este laberinto de la mente y el corazón, con esa cercanía que nos caracteriza. Así que si este tema te pica la curiosidad, te invito a que te quedes, te animes a suscribirte si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos contenido que espero te haga pensar, sentir y sobre todo conectar. A veces, ¿verdad? Uno se despierta y siente como si se hubiera puesto un disfraz. No es que uno quiera ser alguien diferente, es más bien una especie de desorientación interna. Como si el espejo te devolviera una cara conocida, pero las sensaciones que tienes por dentro fueran un poco ajenas. Es como si en el torbellino de la vida, con tantas presiones, tantas expectativas, tantos roles que asumimos, el de amigo, el de profesional, el de hijo, el de pareja, el de influencer, el de la lista es larga. Termináramos por diluirnos un poco. Nos convertimos en una especie de collage de lo que los demás esperan de nosotros, de lo que la sociedad dicta que deberíamos ser, e incluso de lo que hemos interiorizado que funciona para seguir adelante. Y en ese proceso, la chispa auténtica, la esencia de lo que realmente somos, puede empezar a sentirse distante. Piénsenlo un poco. ¿Cuántas veces han actuado de una manera que no se sentía del todo natural solo para encajar, para evitar un conflicto, o incluso para conseguir algo? Es un mecanismo de defensa, muchas veces inconsciente. Y no digo que esté mal, porque en muchas situaciones es necesario. Pero cuando se convierte en la norma, cuando pasamos más tiempo interpretando un papel que siendo nosotros mismos, ahí es donde surge la confusión. Es como si tuviéramos varias versiones de nosotros mismos, y llega un punto en que no sabemos cuál es la original, la genuina. ¿Me explico? Es ese sentimiento de ¿quién soy yo realmente cuando nadie me está mirando? ¿O soy esta persona que muestro al mundo? ¿O hay algo más profundo? Esta sensación de disonancia interna puede ser profundamente perturbadora, haciendo que nos sintamos como actores en nuestra propia vida, sin un guión claro o un personaje que realmente nos represente. La búsqueda constante de aprobación externa puede llevarnos a silenciar nuestra propia voz, a disfrazar nuestras verdaderas necesidades y deseos, construyendo una fachada que con el tiempo se vuelve tan real que nos cuesta recordar quiénes éramos detrás de ella. Y esto se acentúa muchísimo en la era digital en la que vivimos. Las redes sociales, por ejemplo. Vemos vidas aparentemente perfectas, editoriales, curadas, llenas de éxitos y momentos idílicos. Es fácil compararse, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, empezamos a moldearnos, a intentar emular esas imágenes, creyendo que ahí reside la felicidad o la aceptación. Pero esa imagen proyectada en las redes, la mayoría de las veces, es solo una fracción de la realidad. Y cuando intentamos llevar esa versión a nuestra vida real, o cuando sentimos que no estamos a la altura de esa imagen, la brecha entre lo que mostramos y lo que sentimos se amplía, generando esa sensación de desubicación, de no ser lo suficientemente algo. Las redes sociales nos bombardean con estándares de belleza, de éxito, de estilo de vida que a menudo son inalcanzables o, peor aún, que no se alinean con nuestros valores personales. Esta constante exposición a la perfección ajena puede generar sentimientos de insuficiencia, ansiedad y una profunda insatisfacción con nuestra propia realidad, empujándonos a querer ser alguien que no somos, solo para sentirnos aceptados en un mundo virtual que a menudo premia la superficialidad. Además, el tema del éxito y la ambición también puede jugar un papel crucial. A veces perseguimos metas que en realidad no nos llenan, pero que socialmente se perciben como deseables. Nos esforzamos por alcanzar un estatus, una posición, un reconocimiento y cuando lo logramos, nos damos cuenta de que la satisfacción esperada no llega. Es como si hubiéramos construido una casa en el lugar equivocado. El logro está ahí, pero el hogar, la sensación de plenitud, sigue ausente. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto es lo que realmente quiero? ¿Quién soy yo si todo esto que busco no me hace feliz? La presión por el éxito material y el reconocimiento social puede llevarnos a sacrificar nuestra paz interior y nuestro propósito genuino.
Nos enfocamos en la cima de la montaña, sin darnos cuenta de que el verdadero tesoro se encuentra en el camino, en la autenticidad de cada paso dado, en la resonancia de nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Cuando las metas externas eclipsan nuestras necesidades internas, la confusión de identidad se vuelve inevitable, dejándonos vacíos en medio de logros vacíos. Otra cosa que puede generar esta confusión es el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente. Ese miedo nos puede llevar a adaptarnos constantemente, a reprimir nuestras verdaderas opiniones o deseos para complacer a otros. Imaginen a alguien que tiene una pasión creativa increíble, pero que por miedo a ser juzgado o por necesitar la aprobación familiar, decide estudiar una carrera que no le apasiona. Con el tiempo esa persona puede sentirse vacía, perdida, preguntándose por qué la vida no tiene el brillo que esperaba, sin darse cuenta de que ha enterrado una parte vital de sí misma. El miedo es un poderoso inhibidor de la autenticidad. Nos susurra al oído que debemos conformarnos, que debemos ser normales, que debemos seguir el camino seguro, aunque ese camino nos aleje de nuestra verdadera esencia. Este temor a la singularidad, a la diferencia, nos empuja a esconder nuestras verdaderas pasiones y talentos, a vivir una vida de compromiso constante con los demás, en lugar de un compromiso con nosotros mismos. Y aquí es donde entra la parte intrigante: ¿cómo navegamos en este mar de incertidumbre? ¿Cómo reencontramos esa brújula interna que nos dice quiénes somos? Lo primero y quizás lo más difícil es el autodescubrimiento. Y esto no es un evento, es un viaje. Es un proceso de exploración constante, de hacer preguntas incómodas, de mirar hacia adentro con honestidad, incluso cuando duele. Se trata de prestar atención a esas pequeñas señales, a esos susurros del alma que a menudo ignoramos. ¿Qué te hacía feliz de niño? ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué temas te apasionan tanto que podrías hablar de ellos horas y horas? Estas son pistas valiosas. El autodescubrimiento es un acto de valentía, una invitación a despojarnos de las capas de convenciones sociales y expectativas ajenas para encontrar el núcleo puro de nuestro ser. Es un viaje de autocompasión, de perdón por las veces que nos hemos traicionado, y de celebración por cada pequeño destello de autenticidad que encontramos. Es fundamental también, y esto lo digo con mucha convicción, permitirse ser vulnerable. La vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Es la capacidad de mostrarse tal cual uno es, con sus luces y sus sombras, sabiendo que esa autenticidad es lo que realmente conecta con los demás a un nivel profundo. Cuando nos permitimos ser imperfectos, permitimos que los demás nos vean y nos amen por quienes somos, no por una versión idealizada. Y en ese acto de aceptación, tanto propia como ajena, empezamos a solidificar nuestra identidad. La vulnerabilidad es el puente que conecta nuestra experiencia interna con el mundo exterior, permitiendo que las relaciones se basen en la verdad y la conexión genuina, en lugar de máscaras y pretensiones. Es al compartir nuestras luchas y nuestras imperfecciones que encontramos eco en otros, y es en ese eco que comenzamos a sentirnos verdaderamente vistos y aceptados, fortaleciendo así nuestro sentido de identidad. Consideren también el poder de la introspección. Dedicar tiempo a estar solos, a meditar, a escribir un diario, a simplemente estar presentes con nuestros pensamientos y emociones. En ese silencio, lejos del ruido externo, las respuestas comienzan a emerger. Es como si al detener la carrera, pudiéramos escuchar la voz de nuestro propio ser. Y en esa escucha empezamos a reconocer nuestros valores fundamentales, nuestras pasiones innegociables, aquello que nos define en lo más hondo. La introspección es un espacio sagrado para el autoconocimiento, un santuario donde podemos desentrañar los misterios de nuestro propio ser. Es en la quietud de la mente que podemos escuchar la sabiduría innata que reside en nuestro interior, permitiendo que nuestros verdaderos anhelos y propósitos salgan a la luz. A veces la confusión de identidad también se manifiesta en la dificultad para tomar decisiones. Cuando no estamos seguros de quiénes somos, es difícil saber qué queremos y, por lo tanto, qué camino elegir. Ahí es donde la práctica de la autoafirmación se vuelve crucial. Afirmar nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros límites. Decir sí a lo que nos nutre y no a lo que nos agota, incluso si es impopular. Cada no que decimos a algo que no nos representa es un sí enfático a nosotros mismos. La autoafirmación es el acto de reclamar nuestro espacio en el mundo, de validar nuestras propias necesidades y deseos, y de tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdad interna.
Es un músculo que se fortalece con la práctica, permitiéndonos navegar la vida con mayor claridad y convicción. Otro punto clave es rodearse de personas que nos inspiren y nos acepten tal como somos. Amigos y familiares que celebren nuestras fortaleces y nos apoyen en nuestras debilidades. Personas que nos animen a ser la mejor versión de nosotros mismos, pero sin presiones, sin juicios. El entorno social tiene un impacto tremendo en cómo nos percibimos. Un círculo social tóxico o que nos exige constantemente ser alguien que no somos puede erosionar nuestra autoestima y profundizar la confusión de identidad. Por el contrario, un entorno de apoyo y aceptación nos permite florecer, nos da el coraje para explorar nuestra autenticidad y nos recuerda quiénes somos en nuestro núcleo. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del autocuidado. Cuando estamos agotados, estresados o descuidados, nuestra conexión con nosotros mismos se debilita. El sueño, la alimentación saludable, el ejercicio, las actividades que nos relajan y nos recargan, todo eso contribuye a un estado mental más claro, donde es más fácil escuchar nuestra propia voz. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad fundamental para mantener una relación sana con nosotros mismos. Cuando nutrimos nuestro cuerpo y nuestra mente, creamos un terreno fértil para que nuestra verdadera identidad pueda florecer. Piensen en esto como un jardín interior. A veces las malas hierbas de las expectativas externas, de las inseguridades, pueden crecer y ahogar las flores de nuestra auténtica identidad. La confusión de identidad es, en parte, darse cuenta de que necesitamos empezar a podar esas malas hierbas, a regar esas flores, a cultivar activamente nuestro propio ser. Y eso lleva tiempo, paciencia y mucha autocompasión. El jardín de nuestro ser es un proyecto en constante evolución, que requiere atención, dedicación y un amor incondicional por la belleza única que allí reside. No se trata de tener todas las respuestas de la noche a la mañana. De hecho, la vida es un constante proceso de evolución. Nuestra identidad no es algo fijo, inmutable. Cambia, crece, se adapta a medida que vivimos y aprendemos. La confusión de identidad, en este sentido, puede ser una señal de que estamos en medio de una transformación, de que estamos expandiendo nuestra propia comprensión de nosotros mismos. Es un llamado a la reflexión, a la reevaluación, y en última instancia, a un crecimiento más profundo. Aceptar que nuestra identidad es fluida y que la confusión es una parte natural de nuestro desarrollo nos libera de la presión de tener que ser una versión estática de nosotros mismos, permitiéndonos abrazar la maravilla del cambio y la expansión personal. Lo importante es no tenerle miedo a esa confusión. No verla como un defecto, sino como una oportunidad. Una oportunidad para reconectar con lo que realmente importa, para despojarnos de capas que ya no nos sirven, para honrar esa voz interior que, aunque a veces parezca un susurro, siempre está ahí, guiándonos hacia nuestra verdad. La confusión, vista desde esta perspectiva, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia un autoconocimiento más profundo y una vida más auténtica. Es la invitación a un viaje interior, a la exploración de nuestros paisajes más íntimos, y al redescubrimiento de la magnificencia que reside en nuestro ser. Así que, en resumen, esa sensación de confusión de identidad que a veces nos invade, puede ser el resultado de vivir de acuerdo a las expectativas externas, de la presión social, del miedo, o de la falta de conexión con nuestro propio ser. Pero la buena noticia es que a través del autodescubrimiento, la vulnerabilidad, la introspección, la autoafirmación, un entorno de apoyo y el autocuidado, podemos navegar por estas aguas y reencontrarnos con nuestra esencia. Es un viaje, sí, pero uno que vale la pena emprender, porque al final, la mayor recompensa es vivir una vida auténtica, alineada con quien realmente somos. Este viaje de reencuentro con uno mismo es la aventura más emocionante y transformadora que podemos emprender, y cada paso que damos hacia nuestra autenticidad nos acerca a la plenitud y a la verdadera libertad. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión hoy. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su presencia aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez esta confusión de identidad? ¿Qué les ha ayudado a ustedes a conectar consigo mismos? Por favor, compartan sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios, porque creo que todos podemos aprender mucho de las vivencias de los demás. Y si este vídeo les ha aportado algo, les ha hecho pensar, o simplemente les ha gustado, no duden en darle un asterisco me gusta asterisco y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse asterisco para no perderse ningún contenido nuevo.
Compartan este vídeo con amigos o familiares a quienes crean que les pueda servir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.